El tema principal en la historia no es Bielsa. Bielsa es un personaje ideal para aplicar la ley del según cómo te caiga. Depende del personaje, hay 2 o hasta 3 opciones, no más. En el caso de Bielsa hay 2. O es la reserva moral que este país no valora ni se merece porque tiene los valores trastocados, o es el vendehumo más extraordinario de la historia del deporte de alto rendimiento, que no ha ganado nada y se sostiene justamente con ese discurso de supremacía ética y moral. No hay lugar, lamentablemente, para una mirada más humana y más real, agrego, de Bielsa. O es el faro moral o es el fracasado. También el propio Bielsa, cuando ha hablado del fracaso, intentó ponerse en un lugar que no le corresponde. No es fracasado aquel entrenador que es valorado y reconocido por la gran mayoría de los futbolistas a los cuales ha dirigido, que ha inspirado a grandes entrenadores de la actualidad, Guardiola, Pochettino, Martino, por citar algunos ejemplos, y porque si además uno analiza su trayectoria, la de Bielsa como entrenador de primera arrancó en 1990, y 29 años después está peleando por un ascenso con el Leeds United en el campeonato más largo y más interesante del mundo, 46 fechas. El problema no es Bielsa. El asunto central es la jugada. Y no es qué haría o qué hizo Bielsa, no es contraponerlo con Bilardo, pobre Bilardo, porque la contrafigura de la decisión de Bielsa fue Bilardo. Uy, Bilardo se muere. Uy, cuídenlo a Bilardo. Y lo increíble es que esa imagen de Bilardo surge de los propios bilardistas. Tampoco lo quieren al doctor. Tampoco lo valoran. A un entrenador, pero fundamental para el fútbol argentino, de una escuela que empezó su beldía, que también hizo la propia, con muchos entrenadores que han tomado de él su obsesión por la táctica, por la estrategia, por el rival, por los entrenamientos, la mentalización del futbolista para perfilarse bien en el alto rendimiento. Tampoco lo quieren a Bilardo los bilardistas, que ponen el gesto de uy, se muere. Eso no es Bilardo, es un problema de ustedes, porque la deformación siempre surge como una postura contraria a otra. Mourinho, por ejemplo, a quien muchos valoran por haber sido el anti-Guardiola en Inter y en Real Madrid, era un buen entrenador, excelente entrenador de antes. Tampoco lo valoran. ¿Que creen que lo más importante fue haber eliminado al Barcelona de Guardiola? Mourinho había sido campeón antes. Un entrenador que ha dejado bibliografía, métodos de entrenamiento. Todos los jugadores lo aman. Diego Milito hace poco en una charla me decía, no sabe lo que es Mourinho. Cómo mentaliza al jugador, cómo lo prepara, cómo lo inspira, cómo lo convence. Bilardo queda reducido a aquel Pisalo, que fue un exabrupto como el que tenemos todos. Probablemente el propio Bilardo esté arrepentido hasta del bidón. Pero acá se valora más el bidonismo y se lo pone a Bilardo como el patrón del mal, cuando no lo es. Entonces la deformación también viene por el lado del según cómo te caiga. Entonces ayer teníamos a Bielsa, a quien le valoraban el gesto con el argumento de y eso que está peleando el ascenso. No lo estaba peleando. Tenía que
reducieron la desventaja de 7 goles de diferencia, no en ese partido, pero sí en el último, ganar por amplísima diferencia y que Sheffield perdiera por amplio margen para tener alguna chance. No tenía la oportunidad de ascender directamente. Es más, la perdió en un partido, jugando de local, ganando 1-0 con supremacía numérica y se lo dieron vuelta. Y si uno compara los primeros 2 tercios del campeonato de Bielsa con el último, se va a dar cuenta de que a este equipo le ha pasado lo mismo que a otros dirigidos por Bielsa. Pero para eso hay que analizar, hay que fijarse, hay que estudiar. Le ha pasado en el Athletic Bilbao, le ha pasado en Olympique de Marsella, le ha pasado en Leeds. Bielsa es un entrenador cuyos títulos han sido en campeonatos cortos, Newell's, Vélez, y en torneos de eliminación directa, Juegos Olímpicos. Pero en el largo aliento, en campeonatos de 38, estos son 46, el equipo en algún momento pierde esa intensidad. Y por supuesto, es una marca registrada, y si uno analiza en el contexto de alto rendimiento, es un defecto que tus equipos se caigan en el tramo final, porque no logras el objetivo y además eso contrasta con la ilusión, el entusiasmo y la expectativa que genera ese arranque. Y le ha pasado en varios equipos, y cuando algo se repite con frecuencia podemos hablar de cualquier cosa menos de azar. Entonces el problema no es Bielsa y tampoco es Bilardo. El tema es la jugada. Y acá sí corresponde que cada uno, más cerca, menos cerca del fútbol, diga: ¿yo qué hubiera hecho en esa situación? Analicemos bien la jugada. Y la jugada es irregular por donde se la mire. Hay un momento en el que está todo incluso del lado de los entrenadores. Por eso me gustaría saber, no sé si hubo un seguimiento a Bielsa, qué pasaba con Bielsa cuando la jugada se estaba desarrollando y estaba cerca de su posición. Si había una posibilidad de que Bielsa, seña mediante, parara lo que estaba ocurriendo. Quizás no, quizás estaba demasiado lejos, quizás no lo escucharon, pero hay un momento en el que la jugada se torna irregular, y es cuando el lateral izquierdo se la pasa al extremo, el autor del gol. Están todos parados. Obviamente que es el árbitro el que tiene la facultad para parar el partido. Y el árbitro no lo paró porque no vio foul. Ahora, ya después, el árbitro no puede pararlo. Si no lo paró porque no hay foul, son los propios jugadores los que, para eso también existen normas tácitas en el deporte de alto rendimiento, sobre todo de equipos, cuando vos ves que la situación es irregular. Y cuando el lateral izquierdo se la pasa al wing, a Klich, ahí ya la jugada es irregular. Klich hace el gol y se desarma el partido. Y se arman las piñas. Entonces, frente a esa situación irregular, Bielsa hizo lo que correspondía. Pero no porque es Bielsa, sino porque lo hubiera hecho el 95% de los entrenadores. Y si me preguntan, Bilardo también. El tema es que no suele darse una situación así. Por supuesto, si nos centramos en Bielsa, es el vendehumo que quiso alimentar su leyenda, o el faro moral que hizo lo que nadie hubiera hecho. Y ninguna de las dos cosas se adecua a lo que fue la jugada, porque no tiene que ver Bielsa, tiene que ver la jugada. Y la jugada, repito, era lo suficientemente irregular como para que después de la decisión de Klich de patear al arco se impusiera lo que el propio Bielsa pidió, y que sus jugadores aceptaron, y que el público no rechazó. Insistimos, no era que se estaba jugando el ascenso. Leeds quedó tercero, hay una fecha más todavía, y definirá su posición en la segunda división
en la liguilla, tercero contra sexto, cuarto contra quinto y la final en Wembley. Y ahí sabremos si Leeds logra el ascenso. Pero no es que renunció al ascenso para dejar su mensaje y esparcirlo por el mundo. No, esa interpretación también le hace daño a Bielsa. La otra lo ridiculiza y esta le hace daño porque no refleja lo que es. No es ni el faro moral que el país no comprende, ni tampoco es el vendehumo fracasado que pierde todo lo que juega. Despojarse de los prejuicios es algo muy difícil. Ahora, es lo más liberador que a una persona le puede pasar, en cualquier aspecto de la vida. Y además, te permite ver los episodios más allá de los nombres propios, porque es el nombre propio el que te lleva a aplicar la ley del según cómo te caiga. Si esta situación le hubiera tocado a John Terry, a Frank Lampard, a cualquier otro entrenador, la habríamos analizado de acuerdo con la jugada, no con el personaje en cuestión. Pero como es Bielsa, ya es como que uno tiene que tomar posición, prescindiendo de lo esencial que es la jugada. Es como si no hiciera falta ver la jugada. Te cuentan lo que pasó y vos ahí ya sacás de tu archivo, de tu mente, Bielsa, esto es lo que pienso. A, es el faro moral, hizo lo que nadie habría hecho. B, es el fracasado, hizo algo para posicionarse él por delante del resto. Ahora, de la jugada no decimos nada. ¿Por qué? Porque en esta pasión por la opinión, los hechos importan muy poco. Lo que importa es la opinión preconcebida que tenemos sobre estos personajes. Y Bielsa es un personaje ideal para aplicar la dañina ley del según cómo te caiga.